Queridos hermanos en Jesucristo, amada iglesia, reciban un cordial y afectuoso saludo de este su servidor Marco Barahona. Aquí un nuevo fin de semana, terminando ya el mes de noviembre, iniciando el de diciembre. La verdad que estamos muy gozosos, en victoria, realmente agradecidos inmensamente por estos favores, esta gracia, esa misericordia que ha tenido para con nosotros nuestro amado Dios, de habernos podido dar esa oportunidad de conocer a su amado Hijo Jesucristo y poder obtener ese perdón. Espero, mis queridos amigos, que los que están iniciando pues en sus caminos o están iniciando el día de hoy, pues yo les insto a que ustedes pues escuchen hasta el final esta conferencia y realmente ustedes puedan también tener esa dicha, ese contentamiento, ese gozo en sus corazones de poder ser hijos de Dios realmente, de poder estar en ese libro de la vida y saber a dónde van el día que su cuerpo termine ya sus días aquí en el mundo y su alma esté siempre con Jesucristo. Gracias, amados iglesia. Nuevamente iniciamos esta conferencia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un tema bastante hermoso, bastante grandioso, diría yo, para poder saber realmente cómo tomar, cómo llevar nuestras vidas en todo sentido, porque los problemas financieros realmente han sido un grave, una situación en la cual todos y cada uno de de las personas hemos pasado por diferentes vicisitudes y esos obstáculos han impedido que nosotros nos acerquemos realmente a Dios. Y eso es el problema, esas angustias financieras, el que ese estrés financiero no nos ha podido dejar pensar, no nos ha podido dejar discernir realmente lo que Dios quiere, porque lamentablemente no obtenemos esa sabiduría. Recordemos que la sabiduría es más que que el oro y la plata, como dijo Salomón. Y el hombre que tenga realmente sabiduría, entonces va a tener ese discernimiento para poder tener las diferentes decisiones en su vida, lo bueno y lo malo, y no equivocarse y realmente ser feliz, tener ese gozo por toda su vida, él y su familia. Así que, mis queridos hermanos, eso es muy importante. Espero pues que todos ya hayan realizado sus alabanzas. Recuerden que hoy como primer día primer domingo de este mes, pues espero que ustedes también celebren la Santa Cena ahí en sus comunidades, en sus células, que sea un día de alegría, de gozo, ¿sí? Entonces, bueno, continuando. Antes quiero hacer un preámbulo respecto a lo que es los consejos financieros que realmente tú puedes obtener, la organización mediante la cual tú vas a saber realmente cómo proceder y tu familia nunca va a padecer problemas de este índole. Así que lo más importante es saber que no hay en tu corazón no exista una avaricia. Jesucristo dijo en Lucas 12:15 de que no debe existir avaricia en el corazón del hombre, porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posea, sino lo que tenga realmente en su corazón. De esta forma, pues, nosotros tenemos que ponernos y hacernos esta pregunta: ¿qué realmente hay en nuestro corazón antes de iniciar esta conferencia? Porque si nosotros tenemos esa avaricia, entonces realmente las cosas no se van a dar de la mejor manera. Dios desde el inicio de la humanidad siempre quiso abundancia para nosotros, quiso lo mejor, pero nosotros mediante el pecado, mediante nuestro mal comportamiento, se ha ido dilucidando, se ha ido desvaneciendo, mejor dicho, perdón, desvaneciendo eso que Él siempre quiso. Él quiso siempre que lo mejor para nosotros, pero lamentablemente nosotros hemos hecho las cosas absolutamente mal porque no vamos a la palabra y saber realmente ponemos en práctica lo que Él nos dice. Entonces dice también, Timoteo nos está dando una recomendación y dice, el amor al dinero es el inicio de todos los males. Sí, Timoteo 6:10 nos está expresando de esta manera
que nosotros no podemos tener un amor al dinero, porque lamentablemente eso hace que nosotros nos desviemos del camino, que perdamos la fe, porque el único amor que nosotros tenemos que tener es para nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y de la igual forma, para nuestro prójimo como nosotros mismos. Cuando comprendemos esos dos grandes mandamientos que Jesucristo nos dijo en el 22:37 de Mateo, entonces nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer. Ahora, para iniciar esto, tenemos tres grandes conceptos con los que tenemos que cumplir para poder obtener realmente esos consejos y eso que tú realmente quieres, que siempre has querido y que lamentablemente tus equivocaciones han sido las culpables para que tú no puedas obtener ese esa vida financiera normal, tranquila, que tú puedas reposar. Recordemos que la real felicidad del ser humano es obtener la paz. Cuando tú estás en paz, eres feliz. Cuando realmente tienes ese gozo siempre dentro de tu corazón, eres feliz. Cuando puedes dormir tranquilamente, sin necesidad, sin pensar que alguien te está acusando, sin pensar que alguien te está llamando para pedirte algo, para decirte algo que tú has hecho mal. Entonces, esa es la felicidad y eso es lo que nosotros tenemos que comprender y que Dios siempre quiso eso. Entonces, buscad a Dios y su justicia y todo será dado por añadidura. Eso es lo más importante y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que saber que todo es dado por nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra. Él es el dueño de todo y todo lo que tú tienes es dado por Él. Ahora, muchas personas me dirán, bueno, pero de una manera ególatra, tal vez ese ego que nosotros tenemos, que sí, yo he hecho con mi esfuerzo, yo me merezco esto porque lo hice de esta manera, de esta otra forma, pero lamentablemente estás totalmente errado. Porque para que tú llegues para que tú hayas obtenido eso, tú tuviste que tener inteligencia, tuviste que tener medios, tuviste que tener tal vez tus padres que te ayudaron o muchas personas que estuvieron inmersas en esa prosperidad. Entonces, todo eso te dio Dios. Y una vez que tú ya conoces la verdadera palabra, entonces sabes y confirmas lo que yo te estoy diciendo en este momento. Por lo tanto, entonces lo primero es saber que Dios es el dador, el proveedor. Luego, tenemos que saber que nuestra vida es está dada por épocas, por tiempos, no por años. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Vamos un poco a Salomón. Y dice, Salomón dice, hay tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para sembrar y tiempo para cosechar, tiempo para vivir y tiempo para morir, tiempo de paz y tiempo de guerra. Entonces, todo es dado por tiempos. Nosotros pasamos por muchos tiempos. También Pablo nos está comentando en Filipenses 4, nos dice un consejo, dice que él ha vivido, él sabe vivir en abundancia, pero también sabe vivir en escasez. Él ha aprendido de eso, porque cuando él recibió a Jesucristo, él sabe que uno tiene que tener esa convicción clara de que Dios está siempre con nosotros. Igual Salomón termina, Dios siempre está en todos los tiempos. Y Pablo también menciona que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, mis queridos hermanos, cuando hacemos esta distinción, entonces vamos a la segunda fase, que quiere decir que tú vas a tener etapas de soltería, etapas ya de un matrimonio, etapas que tengas hijos pequeños, hijos adolescentes, luego vienen los nietos y luego viene una época en la que ya no tienes ningún tipo de personas a los que les tengas que mantener o tengas esa responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Mientras vayan pasando estas épocas, hay más ajustes económicos en los que nosotros tenemos que resolver y tenemos que interpretarlos. De esta manera, pues, nosotros tenemos que ajustarnos a esas épocas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si necesitamos vender algo, pues tenemos que hacerlo.
Y necesitamos abstenernos de algo, de un tipo de gastos que son de consumo, pues entonces tenemos que dejar de hacerlo. Entonces, de esta manera, criarlos a nuestros hijos sabiendo que hay épocas en las que no podemos darle todo, pero lo importante de todo esto es no endeudarnos, mis queridos hermanos. El endeudamiento de consumo es lo peor que tú puedes hacer. Y de esa manera, nosotros cuando obtenemos ese dinero, pensamos que es nuestro dinero y lo gastamos y lo malgastamos. Pero al fin del mes siempre vamos a tener una deuda y esa deuda, recordemos la palabra es clara y dice, es esclavo la persona que pide prestado al que le prestó. O sea, tú siempre vas a ser esclavo de quién, de unas tarjetas de crédito del banco que siempre te están llamando y que los únicos beneficiarios son ellos porque te cobran un interés demasiadamente alto de consumo en el cual tú, si tú estás ya con problemas financieros, vas a obtener más problemas aún. Entonces, el endeudamiento no es la solución. La solución es que tú puedas sobrellevar esas épocas de acuerdo a tus ingresos, entonces tienes que hacerlo de otra forma con una educación para tus hijos, una educación para ti mismo. Y de esa manera, pues entonces, si algo como, le vuelvo y repito, se tiene que vender, entonces se tiene que hacer, se tiene que deshacer de cosas que realmente no son útiles ni son esenciales, sino son suntuarias. Entonces, de esa manera, pues nosotros podemos sobrepasar eso. Entonces, tenemos que aprender a saber vivir con el maná que Dios nos da. Tú no puedes decir, yo, el maná que tú me das, Dios no me abastece para nada. Tal vez tú no sabes todos mis problemas, pero yo necesito endeudarme. Y eso te va a causar más problemas, porque tú no agradeces ni eres satisfecho con lo que tienes, hasta poder pasar al siguiente nivel. Entonces aquí entendemos primero que Dios es el único proveedor y el único dador. Ahora vamos al segundo paso que ya hemos mencionado, que tenemos que aprender a vivir de acuerdo a nuestras épocas, ¿sí? Entonces habrá épocas mejores, buenas, peores, pero tenemos que saber sobrellevarlas, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, mis queridos hermanos. Ahora, ¿qué es lo divino de todo esto? ¿Qué es lo más importante? Y antes de esto quiero hacer un preámbulo para pasar a al tercer nivel, porque nosotros financieramente podemos decir que tenemos tres niveles. Uno, dos y tres. El uno que, por ejemplo, tú puedes decir que tienes casi para comer tal vez una vez al día o dos. Entonces tienes una escasez grande. Dos, que tienes lo justo para poder salir con tus gastos de comida, tal vez de estudio de tus hijos, todo con lo justo y te falta un poco. Y tres, viene la abundancia. ¿Qué es la abundancia? Lo que te sobra, ¿sí? Lo que está más de lo que necesitas realmente. Esa es la abundancia. Y Dios, ¿qué es lo que siempre quiso para nosotros? La abundancia. ¿Cómo es que podemos tener realmente eso? ¿Qué es lo que realmente Dios nos está diciendo? Recordemos que Dios siempre pensó en un triángulo perfecto, en una Trinidad. Él eh, es una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Luego creó los cielos y la tierra, pues entonces es energía, materia y tiempo. Siempre es una Trinidad. Luego nosotros, que somos espíritu, alma y cuerpo, otra Trinidad. Y luego viene la familia, que también es una Trinidad, que es el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y lógicamente que quién es el que da esa Trinidad, es el triángulo perfecto, es Dios, porque Dios está bendiciendo esa familia, Dios está bendiciendo esa unión, porque ya no son dos, sino son uno solo, son carne de su carne, así dice la palabra. Por eso toda otra unión que no sea como Dios dice en el Génesis 2:24 entonces, no es de Dios. Entonces, eso tenemos que entender bien. Y si no es de Dios, es el del enemigo. Entonces, Dios está bendiciendo esa unión. Entonces, forma el triángulo. Y de la misma manera, nuestras finanzas también es una trinidad. Y ahora les voy a explicar por qué. Nosotros somos una iglesia judeo-cristiana y nos basamos siempre también en los conceptos
judíos, porque es importante entender claramente el Antiguo Testamento. Es cierto que hay muchas cosas que cuando leemos el Nuevo Testamento, tal vez hay que hacer unos pequeños ajustes, pero Jesucristo dijo que Él no venía a cambiar ni una coma, recordemos, ni un punto. Pero nosotros tenemos que estar basados siempre en la ley. Levítico, Deuteronomio, Éxodo. Esas son las leyes civiles, morales que tenemos que aceptar y tenemos que cumplir esas leyes. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cuál es ese triángulo? Primero es Dios. El verso en Proverbios 3:10, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Nos está diciendo a través de su palabra, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Mis queridos hermanos, entonces está todo claro. Si tal vez nosotros, ¿qué es lo primero que debemos hacer con nuestros ingresos? Es para Dios un porcentaje. ¿Qué es lo que dice la palabra en Corintios 16:1 que nos dice Pablo? Que nuestra ofrenda debe ser de acuerdo a nuestra prosperidad. Entonces, no nos está diciendo un porcentaje, porque aquí quiero hacer unos tres paréntesis para que no malentendamos las cosas, porque hay muchos falsos pastores que se han enriquecido con Malaquías 3:8 y dicen, y según ellos, el diezmo tiene que ser específicamente para ellos. Y ellos ni siquiera hacen obra. Cuando un pastor te comienza a hablar del amor de Dios, de la prosperidad, nunca te comienza a hablar de la justicia realmente de Él, entonces realmente no es un buen pastor. Y lo único que quiere es tu dinero. Y lo único que quiere es enriquecerse. Yo aquí tuve una mala experiencia con una iglesia que no quiero decir el nombre por respeto, que puse los puntos sobre las IES, porque ahí te hablan del diezmo desde la mañana hasta la noche, en la cafetería, en el salón, en las células, en todo lado te hablan del diezmo. ¿Y qué es lo que ellos están haciendo? ¿Qué obra están haciendo? Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que saber entender esto, porque entendamos qué es lo que realmente quiso decir con Malaquías 3:8, que dice, maldito es el que no da su diezmo, dice. Exactamente. Ellos tenemos que leer también el contexto, no solamente el texto. Entonces representa de que las 12 tribus de Israel, en este caso las 11, tenían que dar un diezmo a los levitas, que eran las personas que Dios designó para que ellos hagan realmente todas las profecías, para que ellos estén siempre al cuidado de todos en oración y sobre todo en la profecía que se tenía en ese tiempo. Entonces sí, eso era muy importante, pero eso era específicamente para ellos, ¿sí? Ahora sí, es cierto que los pastores, que si tú estás en una iglesia, ellos vienen a ser levitas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una manutención directamente, no trabajan, no hacen ningún otro tipo de actividad. Pero lógicamente que ellos tienen que tener un porcentaje de eso, ¿sí? Pero no es que tú, es una obligatoriedad. Y voy a decir al final por qué. Pero entonces sí es cierto, cuando tú vas a un restaurante, vas y comes, tú tienes que pagar esa comida, es lo que consumiste. De igual forma, cuando vas a esa iglesia, a esa comunidad en la que estás, tú tienes que ofrendar a ese pastor, ese grupo de personas que están instruyéndose para que tú tengas ese alimento espiritual. Entonces, eso sí tiene toda la lógica, toda la razón. Ahora, en este punto, cuando comprendemos eso, no es que es una obligatoriedad, como dice Pablo, es un porcentaje de acuerdo a tu prosperidad. ¿Y qué dice Jesucristo acerca de esto realmente? ¿Qué es lo que Él nos dice y nos jala las orejas y nos dice? En el 25:31 de Mateo, dice que Él va a dividir en dos a la humanidad. Y dice, de este lado, a la derecha estarán las ovejas y al otro lado estarán los cabritos.
como el pastor divide. Y les dirá a las de la derecha, a las ovejas, les dirá, benditos ustedes, porque cuando tuve frío me abrigaste, porque cuando tuve hambre me diste de comer, y cuando tuve sed me diste de beber. Y cuando estuve enfermo, vistes por mí, cuando estuve preso me fuiste a visitar. Por eso para ustedes se ha hecho los cielos, ese paraíso que ustedes son merecedores, porque realmente han hecho mi voluntad. Y les dirá a los de la izquierda, malditos ustedes, dirán al infierno que fue preparado para el diablo y sus ángeles, porque cuando estuve con hambre, no me diste de comer, cuando estuve con frío, no me abrigaste. Cuando estuve con sed, no me diste de beber, y cuando estuve enfermo, no estuviste conmigo. Cuando estuve preso, no me fuiste a visitar. Y dirán ellos, pero ¿cuándo fue que te vimos de esa manera? ¿Cuándo? Dice, lo que hiciste con mis hermanos menores, lo hiciste conmigo. Y lo que no hiciste con mis hermanos menores, no lo hiciste conmigo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, tendremos que entender que eso es lo que Dios quiere para nosotros, realmente. Que ese porcentaje sea dado realmente a esas personas, a esas personas que realmente están necesitadas. Porque dice la palabra que el cuerpo sin espíritu no es absolutamente nada. Y cuando nosotros obtenemos la fe, o sea, el Espíritu Santo en nuestro corazón, cuando nosotros, como dice Hechos 1:8, dice que nosotros recibiremos al Espíritu Santo y en ese momento tendremos el poder y la autoridad. Tendremos que ser testigos de todo esto. Entonces nosotros en ese momento, ¿qué necesitamos? Hacer la obra. Porque si la obra sin fe no es absolutamente nada, es muerta. Entonces tú en ese momento Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer en tu vida, qué obra debes hacer. Y cuando tú entiendas eso, entonces Dios te va a prosperar. Dios te va a hacer realmente la persona que tú quieres ser. Y jamás faltará nada en tu casa. Porque eso es lo que Dios quiere, la abundancia. Pero tienes que siempre dar una parte, porque todo, como te dije, lo primero, las primicias, es lo más importante para quién, para Dios. Entonces, Dios es el dueño de todo. No es que Él necesita dinero, pero necesita saber tu generosidad ante estas personas realmente que necesitan. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. Esta iglesia es online y nosotros, muchas personas de muchos países que nos están siempre, que nos están siguiendo, han querido hacer ofrendas, pero nosotros, todos ustedes saben que nosotros tenemos nuestra fundación Funcore, que aportamos directamente para estos niños que van siempre, son niños de la calle que van a alimentarse conjuntamente con nuestro querido pastor Pedro Pablo, el principal. Nosotros estamos siempre junto a esto, junto a él, ayudando de todas las maneras. Y nosotros también somos pastores, pastoreamos a otras iglesias físicas. De igual manera, vamos con nuestra ofrenda. Nosotros no vamos a pedir que nos ofrenden absolutamente nada, porque somos online. Pero un momento cuando realmente seamos ya físicos, que estamos esperando hacer eso también aquí mismo en el país, no en Quito, en otra ciudad, pero en ese momento será y se verá qué es lo que vamos a hacer. Pero hasta tanto nosotros, nuestra ofrenda realmente es llevar la palabra de Dios a todos y cada uno de ustedes, que ustedes comprendan realmente qué es lo que Dios quiere para que ustedes sean felices, para que ustedes tengan ese contentamiento, ese gozo, para que ustedes no sufran lo que tal vez muchísimas personas están sufriendo. Entonces, cuando formamos ese triángulo perfecto, entonces lo primero, las primicias son Dios. Entonces tú tienes que, independientemente de lo que tú estés ganando, siempre dar un porcentaje para Dios, a darle a gracias, a hacer una oración con tu familia. Si tú estás solo, está bien solo, pero si no, con tu esposa, con tus hijos. Entonces haces esa ofrenda. Gracias, Padre Santo, por este dinero que tú has proveído, porque tú has traído este dinero hasta mi casa. Esta provisión es tuya. Y nosotros vamos a ofrendar con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón para estas personas. Y vamos a llevar tu palabra.
y vamos a evangelizar a esas personas. Vamos a hacer la obra que tú quieres. Vamos a hacer exactamente Hechos 1:8, que vamos a ser testigos de eso que hiciste tú por nosotros, a testificar a muchísimas otras personas y vamos a darles una ofrenda para que ellos realmente puedan tener un sustento, una ayuda, independientemente de lo poco o lo mucho que puedas hacer. Entonces eso es lo más importante, mis hermanos. Ahora, habíamos hablado siempre de una Trinidad. Entonces, lo primero, Dios. Segundo, tú tienes que comenzar siempre a pensar en un bien inmueble. Tú tienes que tener un ahorro. Y ahí sí viene el endeudamiento. ¿Por qué? Todos los países del mundo trabajan con intereses bajos para lo que es vivienda. Entonces tú, en vez de pagar un arriendo, en vez de hacer algo, porque el arriendo es como botar el dinero al aire, nunca te regresa. Entonces tú comienzas ya a pensar y tener un colchón en el cual tú puedes iniciar ya a endeudarte en un bien inmueble. Y hablo de un bien inmueble, llámese un terreno o llámese directamente ya una casa, una habitación, un lugar donde tú haces tu patrimonio, ¿sí? Y eso siempre se va a revalorizar. No es, no es como otro tipo de gastos. Entonces tú siempre tienes que pensar en eso. Entonces, uno, Dios. Dos, el ahorro para ya iniciar a comprar un bien inmueble. Tres, ahí sí vienen los gastos. El gasto, sí, que piensas en tu esposa, piensas en tus hijos, en todo lo que ellos necesitan. Y luego lo suntuario, ¿sí? En final lo suntuario, lo que realmente no es prioridad. Entonces, para eso, ese es el triángulo perfecto que Dios quiere y que tú siempre vas a estar bien y que Dios siempre te dará esa prosperidad, porque Dios mandó a su Hijo unigénito para que Él, siendo rico, se haga pobre, para que nosotros seamos ricos. Segunda de Corintios 8:9. Mandó a su Hijo, siendo, siendo que Él jamás cometió un solo pecado, se hizo pecado para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:21. Y siendo el bendición, se hizo maldición para que nosotros seamos bendición. Gálatas 3:13. Entonces, mis queridos hermanos, creo que está totalmente transparente todo. Creo que nosotros hablamos de la mejor forma que ustedes lleguen a poder obtener ese discernimiento, esa sabiduría que Dios quiere para ustedes, que sus familias sean prósperas. Solamente para terminar, quiero mencionar lo que habíamos hablado de la prosperidad. Y este es el complemento realmente para que tú realmente seas próspero, para que realmente tus hogares sean llenos con abundancia, para que nunca te falte tu sustento. Tú tienes que tener cuatro solicitudes que Dios mismo te está pidiendo. Habíamos hablado ya de esto y espero que todos y cada uno de ustedes revisen nuevamente lo que es la prosperidad y con esto hagan su complemento. ¿Qué es lo que pide Dios? Uno, que tú no puedes odiar a nadie, porque dijo en Mateo 6:14, Jesús dijo que antes de obtener el perdón de Dios, tienes que tener el perdón de los hombres. Entonces tú no puedes pensar al menos en odiar a alguien, en no haber perdonado a alguien, independientemente de lo que te hayan hecho. Tienes que perdonar y bendecir a quien te maldice. Eso es lo más importante. Dos, no puedes sentirte inferior a nadie, porque si tú un día necesitas estar delante, no sé, en alguna empresa grande o en algo importante, tú no puedes sentirte inferior, porque tú a través tuyo vas a también a ofrendar con tu conocimiento a muchas personas. Entonces, mis queridos hermanos, no puedes sentirte inferior a nadie, porque tú eres príncipe y princesa del reino. Eres hijo e hija de Dios. Entonces estás por sobre todo. Entonces jamás puedes sentirte inferior a nadie, pero siempre con humildad. Vuelvo y repito, la humildad es depender de Dios, no es ser miserable.
La humildad es depender de Él. Cuando tú dices, yo dependo 100% de Dios, entonces eres una persona humilde. Y así debemos tratar nosotros. Siempre debemos ser con humildad, ir con nuestro corazón constrito y humillado, quebrantado a Dios, y Él se va a compadecer de nosotros. Tres, no podemos, eh, nosotros, perdón, lo que vamos, sí, lo que estamos hablando acerca de la generosidad. Tenemos que ser generosos. Tenemos que saber que todo es dado por Dios, mis queridos hermanos. Cuatro, nosotros no tenemos que haber, no tiene que haber culpabilidad en nosotros. Tenemos que saber que Dios nos perdonó. El momento en que nosotros dimos nuestro corazón a Dios, dijimos que Jesús es el único y suficiente Salvador, entonces Él cambió automáticamente, ¿sí? ¿Y nosotros qué pasó con nosotros? Entonces somos perdonados automáticamente. De esa forma nosotros obtendremos esa prosperidad y jamás faltará realmente lo que nosotros necesitamos para que nuestras familias estén bien. Dios me los bendiga y que tengan un hermoso, hermoso domingo.